Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 8 al 16. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá en este estudio bíblico correspondiente a este día. Lo leímos ya al principio, que hoy nos encontramos en el capítulo 5, versículos 8 al 16, siempre en esta primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, que hemos venido estudiando a través de todo este tiempo. Y como nos podemos dar cuenta, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a través de todas esas exhortaciones que le da a Timoteo, nos damos cuenta cómo el Señor va obrando en nuestras vidas, ya que recordemos que Timoteo era el encargado de la iglesia en Éfeso en ese momento, cuando él recibe precisamente esta epístola que el apóstol Pablo le había escrito y le había enviado. Y en este versículo número 8 nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. En el anterior estudio que tuvimos, también se tocó el tema de las viudas, tanto de las que son de edad avanzada como de las jóvenes. Y hoy definitivamente, si hay algo muy importante en lo que es la iglesia, es precisamente este tema que hoy vamos a estudiar, y que el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza de todos estos versículos, porque en este versículo 8, cuando habla de que si alguno no provee para los suyos, definitivamente nos habla de la responsabilidad, ya que el sustento económico de la familia es ordenado en las Sagradas Escrituras, ya que en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo número 30 y versículo número 30, la palabra del Señor dice: porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? O sea, este versículo definitivamente nos da la pauta de que hay una responsabilidad hacia nuestro hogar. Y mira, lo vamos a explicar y lo vamos a exponer de una manera muy concisa, ya que acá definitivamente dice que el no proveer a su casa es pecado e irresponsabilidad, principalmente en un hijo de Dios, ya que si aún los inconversos, muchos sí cumplen moral y materialmente con esto, cuanto más alguien que conoce de Dios, y mayormente un siervo de Dios. Y aquí dice acerca de la negación de la fe en Jesucristo,
Al no proveer y cumplir la responsabilidad adquirida en sí, no es verbalmente una negación, sino de hecho se niega la fe, ya que se ignora el amor y la responsabilidad familiar. Y mira, y es peor que un incrédulo, dice. Todos conocemos que un incrédulo es alguien que no cree. Y entonces alguien que no aporta al hogar siendo creyente es peor que un incrédulo o un inconverso. Ya que reiteramos, hay muchos inconversos e inconversas que sí cumplen con esto. Este versículo definitivamente, si nos podemos dar cuenta, que también se aplica a la mujer. ¿Y por qué decimos esto? Pongamos nuestra atención a lo siguiente, ya que muchas veces por alguna causa la mujer se queda a cargo de mantener a la familia, principalmente si ha enviudado o se ha divorciado o solamente se ha separado del compañero de hogar, y ella se queda a cargo muchas veces de los hijos y ella tiene que trabajar. Pero muchas veces también se cae que también la mujer puede en algún momento caer en el error de no llevar el mantenimiento a su casa. ¿Por qué? Porque muchas veces en los trabajos se topa tanto con hombres y con mujeres que muchas veces aconsejan mal, en este caso, a las mujeres, ya sea viudas o separadas. Y entonces muchas veces lo que ganan se lo malgastan en diversiones. Y entonces también hay otro punto acá, que cuando la mantención es compartida de común acuerdo con el esposo y cuando tanto la mujer como el hombre en un hogar trabajan para que no haga falta nada, entonces aquí también se aplica a esto, que se tiene que proveer para la mantención de los hogares. Entonces, cuanto más cuando hay una responsabilidad de viudas, ya sea nuestra madre o nuestra suegra o una tía o una abuela que verdaderamente no tenga los medios económicos o quien por ellas. Entonces, acá, si nos damos cuenta, este ejemplo, si alguien no provee para su casa, es peor que un mundano. ¿Por qué? Porque si alguien que conoce de Dios sabe de la responsabilidad que tenemos ante Dios, ante la iglesia, pero también con nuestra propia familia. Entonces, en este versículo siguiente, el número 9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Bueno, acá es un tema muy controversial, pero lo vamos a explicar. Cuando dice acá sea puesta en la lista, esta no era una lista que las viudas que podían ser reconocidas para recibir un apoyo especial de la iglesia. Todas las viudas que no tuvieran los medios de sustento contaban por igual con este respaldo. Y esto está escrito acá mismo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5 y versículo 3, cuando dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Además, que fueran las viudas a las que se les podía en algún momento asignar privilegio en la iglesia. Y esto está escrito especialmente en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 2 y versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahí estamos viendo que habla de las viudas que le sirven al Señor en su obra. Y cuando dice no menor de 60 años, en la cultura antigua se consideraba que esta era la edad para jubilarse, o sea, al llegar a los 60 años. Las mujeres ya habían terminado su ciclo de crianza y tendrían ya el tiempo, la madurez y carácter para dedicar su vida al servicio en la obra de Dios, en la iglesia. Además, era poco probable que se volvieran
a casar debido a su edad. Y cuando dice acá que haya sido esposa de un solo marido, nos refiere acerca de la fidelidad conyugal, de la pureza, de la conducta intachable de la viuda durante su matrimonio en vida con su esposo, que ya había fallecido. Y nos damos cuenta que la reputación no solo es una historia civil. ¿Y por qué decimos esto? Porque el apóstol Pablo buscaba viudas con reputación buena y devoción, no necesariamente mujeres que nunca se volvieran a casar, porque mira, a manera de referencia en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo número 7 y versículo número 39, dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Lo cual nos indica en sí que casarse 2 veces no era un pecado, ni descalificaba a una viuda mayor, si su conducta fue piadosa y se volvía a casar, pero siempre en el orden del Señor. Además, la frase de un solo marido implica testimonio de integridad, ya que es una mujer que no fue promiscua ni infiel y se dedicó a su hogar, a sus hijos, a su esposo y lo mejor, el servir a Dios. Porque mira, un ejemplo claro que está escrito acá en las Sagradas Escrituras es el ejemplo de Ana. En el Evangelio de San Lucas, específicamente en el capítulo número 2 y versículo 36 al 38 nos dice: estaba también ahí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban a la redención en Jerusalén. Aquí nos habla, cuando dice niño, de Jesucristo. Entonces, si nos damos cuenta a través de este pasaje, aquí nos confirma todo lo que les estamos refiriendo de este versículo número 9. En el versículo número 10 nos dice que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. El buen testimonio, el trabajo útil, las buenas obras, el amor al prójimo, hacen que, en este caso que se estaba refiriendo a las viudas, que fueran aceptas en primer lugar ante Dios y luego ante la iglesia. Cuando dice acá que haya criado hijos, acá nos habla de una buena madre ejemplar que instruye y guía a sus hijos en los caminos de Dios. Y cuando dice hospitalidad, la sensibilidad humana, el amor fraternal. Y mira, y esto está escrito a manera de referencia en la epístola del apóstol Pablo a Tito. En el capítulo 1 y versículo 8 dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Luego, en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 13 y versículo número 2, la palabra del Señor nos indica: acordaos de los presos, como si dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y mira, definitivamente en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4 y versículo número 9, también hace énfasis: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ese es un mandato de parte del Señor para nosotros los creyentes. Y cuando dice acá lavar los pies de los santos, nos recuerda algo muy importante. Recordemos que el Maestro de Maestros, Jesucristo, el Maestro de Nazaret, Él predicó
y enseñó de tres maneras. Con la palabra escrita, cuando inició su ministerio, cuando le dieron el rollo y él leyó el pasaje del libro de Isaías. Enseñó con la palabra hablada, cuando le pidió a los pescadores que le prestaran la barca y él sube a la misma, se sienta y desde allí le empezó a enseñar al pueblo el evangelio. Y también predicó con el ejemplo, el cual está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo número 13, de los versículos 4 al 15, en el cual dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que yo he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí nos habla del amarnos unos a otros, pero también el ejemplo que Él nos da es el servicio a los demás, el lavado de los pies. Recordemos que dentro de la enseñanza del lavatorio de los pies es precisamente que nuestros pies nos sirven muchas veces para anunciar las buenas nuevas de salvación, que nos recuerda que nuestros pies tienen que estar calzados con el apresto del Evangelio. Nuestros pies tienen que ser portadores de lo bueno y no de lo malo. Entonces, acá definitivamente, a través de esto, en la antigüedad, esto era una labor de servidumbre de los esclavos, ya que ellos le lavaban los pies a sus amos. Y entonces acá en este versículo número 10 se utiliza tanto literal como en una forma metafórica para referirse a las viudas que tenían un corazón humilde, lleno de amor y de servicio en ese momento, y que hoy en día también, si bien es cierto, hoy en día casi no se practica lo que es el lavarle los pies a algún hermano o alguna hermana por muchas razones. El morbo siempre está ahí, ¿verdad? Pero es un mandato del Señor cuando se hace de corazón. ¿Por qué? Porque como lo mencionábamos, cuando esto lo hacía una viuda en aquel tiempo, ella mostraba con hechos que estaba llena de amor, su humildad y el servicio al prójimo. Y también acá en este versículo número 10 dice: si ha socorrido a los afligidos. Recordemos que el ayudar principalmente a aquellos necesitados es un mandato de parte del Señor, en el cual en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas está escrito en el capítulo 6 y versículos 9 y 10 que dicen: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto está escrito, como reiteramos, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dice también acá: si ha practicado toda buena obra, lo que acabamos de mencionar, el ejemplo de Ana. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 38, pero también a manera de referencia
está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo número 9, versículos 36 al 39, acerca de Dorcas, porque dice: Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Mira qué hermoso ejemplo que nos da el Señor en su palabra de aquellas mujeres guerreras, porque eran guerreras de Dios. Y mira, de este versículo número 10, en la versión de la Biblia Libre nos dice: la viuda debe tener reputación de hacer el bien, criando a sus hijos apropiadamente. Ha sido hospitalaria, ha lavado los pies de otros miembros de la iglesia, ha ayudado a aquellos que estaban en dificultad, ha procurado hacer el bien en todas las formas. Mira, aquí muy explícitamente en esta versión de esta Biblia Libre nos da acerca de este versículo. El apóstol Pablo a Timoteo acá se refiere en el versículo número 11, a continuación, de un tema muy importante, porque dice: pero viudas más jóvenes no admitas. Si nos damos cuenta que debido a que muchas de ellas, por su inmadurez, eran muy susceptibles, y son hoy en día también, a sucumbir a la tentación del pecado. Y acá dice: porque cuando impulsadas por sus deseos. Mira, definitivamente acá es algo muy, muy profundo y muy delicado, ya que debilidad de las mujeres viudas jóvenes por el sexo. Y lo digo con todo respeto, pero esa es la verdad. Esto incluye todo lo relacionado con la relación marital, como la pasión sexual. El apóstol Pablo ve el peligro de que las viudas más jóvenes quisieran dejar sus votos para quedarse solteras y dedicarse solo al servicio de Dios, ya que mira, a manera de referencia, en el libro de Números, en el capítulo número 30 y versículo número 9, dice: pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Aquí ya nos habla de algo que definitivamente sucedía, ya que lamentablemente en aquel tiempo muchas mujeres jóvenes que se quedaban viudas, a veces era lógico que no lo hacían de corazón, quizás por emoción o por quedar bien, o porque no lo hacían con convicción plena. Hacían un voto que si se quedaban viudas se iban a quedar así y que le iban a servir al Señor. Y esto, mira, estas mujeres fueron el blanco preferido de los falsos maestros, porque eran una presa fácil para ellos. Y mira, en la segunda epístola de el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3 y versículos 6 y 7, dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mira, todo lo que traía de consecuencias negativas a estas viudas jóvenes que no soportaban quedarse solas. Y en muchos casos hicieron estos falsos maestros que estas viudas jóvenes abandonaran la verdad. Y cuando dice acá, se rebelan contra Cristo.
el alejamiento, el abandonar la fe en Jesucristo. Cuando dice quieren casarse, o sea, buscar el placer. Mira, es que este es un tema muy delicado, pero lo estamos dando a conocer acá conforme a las Sagradas Escrituras. En la versión de la Biblia Kadosh israelita mesiánica de este versículo 11 dice: pero no admitas viudas más jóvenes, porque cuando empiezan a sentir pasiones naturales que las separan del Mashiach, quieren casarse. Esta palabra Mashiach es Mesías en idioma hebreo. En la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice: pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar. Mira lo delicado de esto, pero a la luz de la palabra lo estamos dando a conocer. Luego, continúa el apóstol Pablo refiriéndose a este tema, porque dice: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Qué significa esto? Bueno, acá cuando dice condenación, porque si sucumben y quebrantan un voto, caen de la gracia. ¿Por qué? Porque no hay raíz, como lo dijimos, no hay convicción en ellas. Y cuando dice por haber quebrantado su primera fe, en el griego clásico, fe, y podía significar promesa o juramento. Si se toma este contexto, es un pacto específico que las viudas jóvenes hacían al solicitar su inclusión en la lista de las viudas. Quizás habían prometido consagrarse toda su vida al servicio de la iglesia, pero luego deseaban casarse otra vez, buscando romper su compromiso original. En el anterior estudio que tuvimos, relacionábamos lo que era el tema del celibato y el don de continencia, y lo explicamos. Y acá en el caso de las viudas jóvenes, definitivamente aquí se podía argumentar que por su inexperiencia, por su edad muy joven, pero lo explicamos que muchas veces en lo que es en Cristo Jesús hay muchos y muchas, tanto varones como mujeres, que son jóvenes en edad física, pero que tienen una madurez mayor que un varón y una mujer, ya a manera de ejemplo, de unos 50 o 60 años, que no han madurado en sí, tanto en lo espiritual como en la vida misma. Y entonces acá definitivamente nos damos cuenta que esto era un problema que ya se estaba viviendo en la iglesia de Éfeso. Y por eso el apóstol Pablo le indica a Timoteo que debe de velar porque esto no sucediera. Y hoy en día sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo vamos a poner así, que es muy duro que una mujer, principalmente joven, a manera de ejemplo, de unos 30 o 35 años, por algún motivo, se queda viuda por lo regular. En el mundo rápidamente le dicen: bueno, ahora ya no tienes ningún compromiso y te puedes casar y que te mantengan. Pero nosotros, a la luz de la palabra, sabemos que las cosas no son así, ni por salir del paso, ni por pasiones sexuales, porque recordemos que la concupiscencia trae la lascivia, y entonces todo eso es pecado. Entonces acá, si una mujer, y también aquí ya entra el varón, si no tiene don de continencia y se encuentra soltero principalmente o viudo, es mejor casarse, pero no por salir del paso con la primera o con el primero que encuentren, no, sino que es en el orden del Señor. Ya nos referimos anteriormente en el caso de las que se volvían a casar en algún momento en aquel tiempo, y hoy en día también. O sea, todo en el orden del Señor. Y mira, y esto traía consecuencias en ese momento y hoy en día también se ven. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el versículo número 13 dice: y también aprenden a ser ociosas. Si hay algo que es muy
desagradable ante los ojos de Dios y ante los demás es el ocio, o sea, la pereza, la comodidad, la irresponsabilidad, el no buscar qué hacer. Y eso era lo que estaba pasando con estas mujeres viudas jóvenes que caían en eso, porque dice andando de casa en casa, como vivían desocupadas y no tenían nada que hacer, se volvían también, además de ser ociosas, también practicaban el chisme. Ya que recordemos que el chisme muchas veces las personas hacen del chisme su modus vivendi, que hablan sandeces y tonterías, acusan falsamente con palabras maliciosas, y tanto la necedad, la ociosidad y los chismes fueron blancos predilectos de los falsos maestros. Y cuando dice acá entremetidas, literalmente es aquel o aquella que se mueve por todas partes. Estos y estas interfieren en asuntos que no les incumben. Y mira, acá en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, y en el versículo 15, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Mira, esto es desagradable ante los ojos de Dios y también ante la sociedad, hablando lo que no debieran. Abarca la indiscreción, el chisme. Y esto definitivamente nos da algo que definitivamente hoy en día también abunda tanto en la iglesia como en la sociedad misma. Pero como nosotros nos referimos acá también mayormente a lo que es la iglesia del Señor, pero también a aquellos inconversos e inconversas. En el versículo número 14, el apóstol Pablo continúa indicándole a Timoteo: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. El casarse y no estarse quemando. Mira, aquí esto se cumple. En la primera epístola del apóstol Pablo, en el capítulo número 7 y versículos 8 y 9, quiero que me pongas atención a esto. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí lo habla explícitamente el Señor. Lo dimos a conocer hace un momentito. Es mejor casarse, pero siempre en el orden del Señor, no por salir del paso o unirse a yugo desigual, no. Y aquí el mandato del Señor era este, como lo acabamos de leer. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, muchas veces se cae en ese error. En el caso de un varón que se queda viudo y no aguanta, en la primera, no. O en el caso de una dama, de una hermana que se queda viuda, rápido, no. Y por eso acá el mandato es mejor casarse y no estarse quemando. O sea, si no se tiene el don de continencia, es mejor casarse, pero en el orden del Señor. Cuando decimos en el orden del Señor, específicamente, si nos vamos a casar, que sea en primer lugar, primero, consultarle al Señor, hacerle nuestra petición y luego esperar en Él. Y si es voluntad de Él, Él mismo, cuando nosotros menos lo sintamos, nos va a proporcionar, en el caso de nosotros los varones que estamos solteros, una hermana, una sierva de Dios. E igual, una hermana que se queda viuda y que le pide al Señor un compañero, pero el Señor le va a dar la respuesta y en el momento menos pensado, un varón de Dios, un siervo principalmente puede ser. Ese es el orden del Señor, esperar en Él también. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que se puede caer, ya sea en el adulterio o en la fornicación.
Y mira, y esto se relaciona en lo que es el matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando un hermano o una hermana en Jesucristo, independientemente, lo vamos a referir, que esté viudo o que esté viuda, o que nunca hayan tenido una relación matrimonial, mira lo que dice la epístola a los Hebreos en el capítulo número 13 y versículo 4. Es un versículo, mira, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mira, por eso, mira cómo el Señor nos va indicando acá, conforme a su palabra, lo que se tiene que realizar en el orden de Él. Y cuando dice acá, tener y criar hijos con responsabilidad, instruirlos en los caminos de Dios, ya que las viudas más jóvenes estaban en edad de tener hijos, aunque hubieran perdido su primer marido. Todavía tenían acceso al privilegio y bendición de Dios de volverse a casar y tener hijos que gobiernen su casa. El término griego denota todos los aspectos de la administración de un hogar y no solamente la crianza de los hijos. Recordemos que el hogar es el lugar donde una mujer casada vive en satisfacción en el diseño perfecto de Dios. No dar lugar al enemigo. Dentro de muchas cosas, no ser dadas a que el dedo acusador esté en ellas, constantemente acusándolas por parte del enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda. Maledicencia. Recordemos que la maledicencia es calumniar, el difamar, el engañar, el dañar, el destruir la reputación de los demás, el murmurar. Esto descalifica a las personas ante Dios y el favor de Él. Luego, en el versículo número 15, nos dice: porque ya algunas se han apartado en pos del enemigo. Mira qué terrible es esto, el escoger lo malo de parte de las viudas jóvenes, el ceder ante la tentación del enemigo. Algunas viudas jóvenes habían abandonado su compromiso de servir al Señor, quizás muchas siguiendo a los falsos maestros, y con ello se propagaba la doctrina falsa, o bien también se casaban con incrédulos, y eso daba un mal testimonio, no solamente de ellas, sino que arrastraban a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya tildaban a todos por igual. Y hoy en día sucede lo mismo. Por el mal testimonio de un hermano o una hermana en Jesucristo, mira, van a vituperar el nombre del Señor. Y luego, en algo muy importante, en el versículo número 16 dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas. Mira, la mantención de las viudas que tienen todavía familiares deben ser atendidas en sus diferentes necesidades por parte de su familia y no ser una responsabilidad de la iglesia, en donde ellas se congregan y mayormente se sirven, ya que acá nos indica que las viudas que sean desamparadas, que no tengan ya familia, deben de ser atendidas y ayudadas por la iglesia, principalmente cuando son ancianas de edad avanzada y que le sirven al Señor y que sus frutos se manifiestan a través de su testimonio que ellas dan. Entonces, mira, hoy hemos tocado este tema que es muy delicado, pero que a la luz de la palabra de Dios lo tenemos que dar a conocer. ¿Por qué? Porque esto forma parte del crecimiento de la iglesia, principalmente de las damas. ¿Por qué? Porque acá no, en su mayoría de estos versículos se está refiriendo a las mujeres viudas, tanto jóvenes como las de ya de edad avanzada. Y acá el Señor nos da la enseñanza que definitivamente aquella mujer que se queda viuda, desamparada, que quizás ya no tiene quien por ella, ningún familiar conocido, debe de ser atendida, principalmente
cuando son, y por eso dimos el ejemplo de Ana, la profetisa, y también el ejemplo de Dorcas. Ellas eran unas mujeres guerreras, valientes de Dios, que le sirvieron al Señor cada una en el área en donde el Señor las puso, y lo hicieron con amor. Y hoy en día esto es lo que el Señor le pide a aquellas mujeres que se quedan, que fallece su esposo, aquellas que le sirven al Señor. ¿Por qué? Porque si ellas hacen un voto de quedarse viudas y servirle al Señor, lo van a cumplir. ¿Por qué? Porque lo hacen con amor, lo hacen con todo el corazón, con sinceridad, valga la redundancia. Igual una mujer joven que está acá en estos versículos de la enseñanza que nos acaba de dar el Señor, nos damos cuenta que están en el caso de las mujeres jóvenes que se quedan viudas, principalmente hermanas en Jesucristo y aún inconversas mayormente. La tentación está a la orden del día, porque lo primero que dicen es que ¿quién me va a mantener? Es que yo tengo mis gustos, o ¿quién me va a pagar el alquiler? Tengo que pagar alquiler, tengo mi comida. O sea, luego se desesperan y no ponen su fe y su confianza en el Señor, o de repente hacen un voto y debido a que no lo hicieron de corazón, ya no lo cumplen. Entonces todo esto hoy nos hemos referido con todo lo que el Señor nos ha dado a conocer y lo peligroso. ¿Por qué? Porque cuando caen en el pecado se vuelven como acá lo leímos, y es muy desagradable todo esto cuando una mujer, principalmente joven, que se queda viuda cristiana, padece de eso, que se vuelven ociosas, dice, dadas al chisme, que se meten en los asuntos que no les incumben. Mira, es que no lo digo yo, no suena muy duro, pero aquí lo dice. Y viene la otra contraparte, cuando el apóstol Pablo aconseja en este versículo 14 que estudiamos, principalmente cuando dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, cuando todo se hace en el orden del Señor, como lo indicamos, es de bendición. Y que en algún momento, pues como el versículo número 8, se remarca también en lo que es el versículo 16. En el versículo 8 se remarca a lo que es la mantención del hogar en general, pero en el versículo 16 siempre de este capítulo 5 de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, ya se refiere a algún creyente o alguna creyente, o sea, un hijo o una hija de Dios que tiene alguna, por ejemplo, si la mamá, la suegra, tía o abuela o bisabuela que esté a cargo de ella, la tienen que mantener, y que no sea agravada la iglesia, o sea, pretender que la iglesia las mantenga, no, porque si tienen hijos todavía, lo dijimos, que los hijos en algún momento estamos con el deber y con la obligación moral de aportar para nuestras madres. En el caso mío, pues ya mi madre falleció y definitivamente estamos acá, pero eso no nos exime. En el caso, a manera personal, eso no me exime a mí. Si yo puedo ayudar, aunque sea en una forma mínima, o con lo que podamos a una viuda, lo vamos a hacer también con todo el corazón, porque ese es el mandato del Señor, de hacer el bien a todos en todo aspecto. Entonces, hoy el Señor nos ha dado este estudio, que es mi anhelo, es mi deseo, que ha sido de bendición para todos. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios, porque hoy nos has mostrado ese amor que debe de prevalecer en nuestras vidas. No un sentimiento, no, ese amor verdadero, ese amor que excede a todo conocimiento, el cual es lo que debe de imperar en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque qué mayor ejemplo que tú nos diste de amor, y también el de amarnos unos a otros. Cuando tú le lavaste los pies a los discípulos, nos das un gran ejemplo,
porque no solamente es literal, sino que es aquello hermoso que muestra, en este caso de este estudio, de aquella mujer que ha quedado viuda, que es anciana y que ha hecho esto, tanto literal como espiritualmente, porque muestra su amor, su humildad y su servicio a los demás. Ese amor tiene que prevalecer en nosotros. Hermana en Jesucristo, que te has quedado viuda y que tienes tal vez una edad muy corta, mira lo que la palabra de Dios nos indica. No es el hombre, no es la mujer la que dice esto, es el Señor. Y si tú lo sabes discernir, lo sabes tomar y lo pones por obra, verás la gloria de Dios. Y mira, por eso se cumple la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido más. Y que esta palabra, Señor, sirve para edificar nuestras vidas. Sirve para aquel y para aquella que no te conoce y que asuma su responsabilidad ante ti, ante su familia, ante la sociedad misma, haciéndolo de corazón. La mantención de los padres o de los abuelos, de las tías que han quedado viudas, principalmente si son siervas de Dios. O aún en lo secular, aquella que no conoce de Dios, pero que asuma su responsabilidad, Señor. Te lo pedimos de corazón, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has revelado esta palabra. Porque esta palabra no es de hombre, no es de mujer, no es de criterios personales. Es palabra de Dios. Y si está escrito en la Biblia, es verdad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro de Nazaret, por ese amor que tú nos das todos los días. Ese amor que excede a todo conocimiento que tú te manifestaste. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan, capítulo 4, versículo 16. Y el anterior, San Juan, capítulo 3, versículo 16. Hoy con todo el corazón, gracias, Señor, por este privilegio. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio el haber estado en esta oportunidad a través de esta red social y plataforma digital, en esta reunión que hemos tenido en el estudio bíblico correspondiente. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra localizado en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general. Nuestros servicios son los días miércoles, sábados a las 19 horas y los domingos a partir de las 11 horas. A nombre de este su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo que en la próxima reunión que tengamos sigamos estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y recuerda que solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones.